esta es la profundidad de las ideas para el problema de la violencia en Cali. Bueno, como eventos identificamos, basados en estadísticas encontradas en internet del año 2009, del primer trimestre, para ser exactos, 409 asesinatos en 3 meses en la ciudad. Eh, de igual forma tenemos la otro tipo de violencia, que es la violencia intrafamiliar, con 1.497 denuncias, eh, pues tanto como por maltrato infantil como por maltrato por parte de las mujeres. Como hechos también tenemos los altos índices de robo en las diferentes modalidades, ya sea fleteo, hurto o cualquier tipo de robo. Eh, Vemos como a través de los años también se identifica eh, o está el crecimiento de la violencia en Cali y se identifica como una de las más peligrosas y de las más violentas en el país. Entonces, de todos estos eventos podemos concluir varios hechos que también tienen pues diferentes causas que observamos en Cali. Primero, que los caleños viven en una ola de violencia y que se relaciona con que Cali es una de las ciudades más peligrosas de Colombia actualmente. Esto puede ser ocasionado por la corrupción que vivimos, por el narcotráfico, por el desempleo y las pocas oportunidades que tienen las personas, por la poca educación que se recibe y por la pobreza que presenta y que no solamente vemos en Cali, sino en todo Colombia. Luego, pasando a otro nivel, encontramos los problemas. Identificamos inicialmente el conflicto armado en Colombia como un generador del problema. Por un lado, tenemos el conflicto armado como generador de desplazamiento en cuanto a la violencia en el campo, hace que la gente se vaya a las urbes, en este caso relacionado con la ciudad de Cali. Estos desplazamientos generan nichos de pobreza que al mismo tiempo generan focos de miseria e incrementan la violencia en estos tipos de vivienda. También tenemos como la relación del conflicto armado con la alta inversión en armamento por parte del gobierno, que le preocupa más su política de seguridad democrática y descuida y mantiene una baja inversión en la educación, salud, subsidios y en organismos, o sea, en la rama judicial, permitiendo que sigan habiendo atropellos y, y se siga pasando por alto muchos hechos. También identificamos como otro problema la impunidad. La impunidad como la legislación no adecuada, la ausencia de esta o de su código penal, ya que al haber una legislación que no adopte o que no contemple todos los hechos, como tenemos cuando se da impunidad a los jóvenes menores que pueden cometer n número de crímenes, y al haber una ausencia de esta legislación no pueden ser judicializados, entonces se omite el problema y terminan cometiendo más crímenes. Además, otro problema que vemos que se relaciona con el narcotráfico es que la droga sigue siendo un negocio rentable al ser ilegal y tener una alta demanda. Entonces, esto genera que el narcotráfico influya en el gobierno y en su proactividad y también en cuanto a la impunidad, y se genera pues corrupción y todos los otros hechos que hemos visto como la violencia. Y en general vemos que estos problemas son generados por los arquetipos. Encontramos diferentes arquetipos de la violencia que está presente acá. El principal es que pues no vemos el todo, ya que no aplicamos pensamiento sistémico, entonces nos fijamos más solamente en los eventos y en los hechos, que es la punta del iceberg, que no nos deja ver en realidad los arquetipos, que es lo que nos puede generar una solución o empezar a hacer notar un cambio si los mejoramos. Otro de los arquetipos que vemos es culpar al enemigo externo. Es decir, nosotros siempre pensamos como, no, eso es culpa del gobierno, son corruptos, o bueno, ellos verán cómo lo solucionan. Y ya estamos conformes con eso y no nos vemos como agentes de cambio, sino que siempre estamos como ante una insensibilidad de los hechos y no vemos que nosotros ejerciendo presión o con nuestro voto podemos cambiar las cosas. Simplemente nos quejamos.
También vemos que siempre pensamos, si no es conmigo, no es mi problema. Esto es muy parecido a los yo soy mi puesto, donde nos ponemos barreras y límites para no solucionar el problema y no ver qué podemos hacer, sino vivir como en una reactividad, al igual que el gobierno, que no son proactivos, sino que se fijan solamente en solucionar, por ejemplo, el conflicto armado en Colombia, que creen que se va a solucionar a punta de armas en vez de, por ejemplo, cambiar políticas y dar más educación. Bueno, como otro arquetipo tenemos el machismo, dejando atrás otro tipo de violencia, sino dándole paso a la violencia intrafamiliar. Nos deja el machismo como la forma de pensar de que el hombre quiere tener el control y que no puede y debe ser respetado en todos los niveles. Entonces esto da paso a maltrato a mujeres y niños. Y, y bueno, esta es la forma de pensar que genera este tipo de violencia también. Vemos relacionado con el tipo de violencia en general el lema de, o la frase de ojo por ojo y diente por diente. Siempre estamos como a la expectativa de que va a ser el otro para pagarle con la misma moneda. Entonces vivimos actualmente en un ambiente muy tenso, esperando de reaccionar de la misma forma para cobrarle, por así decirlo, al otro lo mismo que me está haciendo. También identificamos el mismo arquetipo de no lo veo, que es lo de la rana hervida, ya que con el mismo problema de la, de la violencia política, vemos que ha sido un problema que inicialmente se vio como unos grupos alzados en armas, sin mayor poder y mayor voto, y vemos como sin prestarle violencia fue creciendo el problema y fue creciendo hasta que hoy en día ya vemos que estamos sumidos totalmente en un problema de violencia política, en el cual ya no es fácil salir por no haber optado o tomar las decisiones oportunamente.